Me llamo Lorraine Fantroni, soy investigadora en CIRAD y trabajo con el CATIE en el programa IDEA y también con el ICRAF, con la oficina regional que está en Perú, en Lima. Soy agrónoma y geógrafa. Me intereso en las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de los productores y de las poblaciones que viven en zonas rurales y forestales. Ok, entonces en el PCP trabajo en el tema de paisaje. Mis problemáticas son las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de los productores y también de las poblaciones que viven en zonas rurales y zonas forestales. Estoy intentando entender los factores de decisión de los productores y de otros actores también sobre el uso del suelo y el manejo de recursos naturales al nivel de paisaje. Entonces el ICRAF está más involucrado en Perú y también en Brasil. Son los dos países donde trabajan los más y tienen muchos proyectos de investigación y de desarrollo en estos países. Y yo estoy la representativa del trabajo de ICRAF en América Central. Estamos involucrados especialmente en Nicaragua y Honduras en un programa que se llama el Sentinel Landscape, el paisaje sentinela, que es un programa de largo plazo para investigar y observar las actividades en un territorio grande que tiene bosques, sistemas agroforestales y otros usos de suelo principalmente de agricultura. Y tenemos ahora en Honduras un proyecto de ICRAF que se llama Trees on Farm, como árboles en fincas, que intenta definir cuáles son las condiciones para que los productores ponen árboles en sus fincas, dentro de sistemas agroforestales, dentro de plantaciones o dentro de reservas protegidas privadas. Está mucho dependiendo de los fondos, que si tenemos proyectos pagados, entonces podemos poner más gente para trabajar en los sitios y en los países. Espero que vamos a tener el año próximo un nuevo proyecto a nivel de territorios en el cual el ICRAF es uno de los socios mayores, como el CATIE está y el CIRAD también. Sí, entonces hay un proyecto que se llama Forecast, que es un proyecto con sitio en Nicaragua y también en Madagascar y Camerún en África. Y este proyecto es un proyecto que quiere desarrollar herramientas de análisis para las condiciones de vida y de trabajo de la gente, de los productores. Y vamos a desarrollar lo que llamamos una pedagotec, es decir, un website con acceso a herramientas, acceso a pequeños videos de productores que se analicen. Los utilizadores pueden comentar y discutir. El socio principal es el coordinador es CIRAD, CATIE es uno de los socios, y también Supagro, que es una escuela de agronomía de Montpellier en Francia. Otro proyecto mío es sobre la palma de aceite, la palma africana. Eso es un proyecto en México, Perú y Colombia, en el cual estamos buscando las condiciones para desarrollar de manera sostenible la palma de aceite en estos países, sin deforestación y sin problemas sociales, sin impactos negativos para las poblaciones. No sé si es una visión, sino una esperanza,
que sería de desarrollar territorios climáticamente inteligentes. Eso es un proyecto también que tenemos con investigadores de CATIE, de CIRA, de ICRAF, de buscar soluciones sostenibles para desarrollar de manera participativa con los actores locales territorios climáticamente inteligentes.